Saludos amigos, muy buenos días en el aire hablando la verdad, siempre en vivo desde la República Dominicana para todo el mundo. En un país con tantos problemas como ocurre en la República Dominicana, tenemos una campaña política adelantada que nos lleva a lo mismo, muchas promesas, campaña política bajo techo, campaña política en las calles y llevando a la actividad política a gente que los fines de semana o cualquier día de la semana debería estar sembrando en los campos, sembrando frutales, reforestando, sembrando comida y dedicada a la parte laboral. La autoridad de la Junta Central Electoral es desafiada por aspirantes presidenciales del gobierno y de los partidos aliados, del PRM, de partidos aliados, del PLD, de la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones que, a pesar de que saben que las elecciones serán celebradas en el 2028, pues desafían la autoridad de la Junta Central Electoral, que por cierto prohibió un evento del PLDismo para este año. La Junta Central Electoral, con grandes retos, con la expedición de la cédula de identidad personal y electoral, tiene que adoptar la medida para enfrentar la campaña política a destiempo y utilizar las herramientas que sean necesarias, porque la República Dominicana tiene un momento trascendental con problemas que hay que resolver, apagones con una duración de tiempo más prolongada, las calles deterioradas, se caen a pedazos las calles de este país, la delincuencia, la pésima distribución de la riqueza. ¿Para qué vale crecer si no hay una redistribución equitativa? Un país que necesita incrementar sus exportaciones, formalizar el 56% de la actividad económica del país para que no todo siga recayendo con cargas abusivas, exageradas a las empresas formalizadas. Vemos que mientras en el sector de la Castellana, para poner un ejemplo, calle Florinda Soriano y otras, se deteriora el servicio de la recogida de basura, mientras la alcaldesa de Santo Domingo está a la franca en campaña electoral. Y ahí la vemos en San Pedro de Macorís. Vamos a ver lo que dice ese amigo para que ustedes vean cómo está la campaña electoral en este momento.
donde quiera que se encuentren muy pronto. Los quiero. Desde San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, la próxima presidenta de la República Dominicana, un saludo a todos los dominicanos en el exterior. Mis hermanos queridos, ustedes saben cómo mi corazón late por ustedes. Que Dios me los bendiga y con el deseo de darles un abrazo donde quiera que se encuentren muy pronto. Los quiero. Sería interesante que la alcaldesa, que con su legítimo derecho aspira a la presidencia de la República, pero debe recordar que fue electa como alcaldesa del Distrito Nacional y debería sacar más tiempo para resolver problemas fundamentales. En el caso del sector de la Castellana, se les reconoce el trabajo con el alumbrado eléctrico, pero su padre en el periodo 2000-2004 asfaltó las calles de la Castellana. Y un funcionario que dicen que aspira, un funcionario que dicen que aspira a la presidencia del PRM, de Línea Ascensión, tuvo el tupé de asfaltarle las calles a la mitad de la Castellana y a la otra la soltó en banda, y esas calles que Hipólito Mejía rehabilitó en el periodo 2000-2004, en la mitad de la Castellana no le han puesto la mano ni siquiera a un hoyo. Es más, la Junta Central Electoral tiene una escuela de formación política y la calle que pasa por el frente de la Junta ya no aguanta más hoyo ni más acumulación de basura y agua, que también son dos problemas fundamentales. Yo en el fin de semana me dediqué a darle seguimiento a la Fuerza del Pueblo, al PLD, y conseguí un reguerete de videos para que ustedes vean que mientras el presidente Luis Abinader estaba trabajando con una visita para el remozamiento del Jardín Botánico Nacional y el zoológico que está ahí en Cristo Rey, también para ponerle atención, este país parece, con tantos videos que tenemos, que estamos en el 2028 disputándonos en la sociedad dominicana el poder político, porque vale más la aspiración al poder político que la solución de los problemas. Si el señor director puede ir colocando alguno de esos videos en actividad política, se lo agradezco, pero en lo que vienen los videos, el doctor Leonel Fernández, que decidió activarse, ahí está. Vamos a ver lo que dice el doctor Leonel Fernández en el fin de semana. O hace entre 65 y 70 dólares el hombre. Llegó a 104, obviamente que tuvo que subsidiar, y con ese subsidio de enero a julio agotó lo que sería para todo el año. Entonces el gobierno presenta un proyecto de ingreso tributario sobre la base de que, como tenemos ese shock petrolero, para poder tener recursos y subsidiar de julio a diciembre. Y de 104 dólares el barril, hoy está en 70 dólares el barril, como ellos lo habían previsto. Y la gente se pregunta, bueno, pero si cuando el petróleo subió, la gasolina subió un 18%, ha subido el precio de la gasolina. ¿Por qué si el petróleo está bajando, el gobierno no baja la gasolina? Y esa debe ser nuestra consigna, que el gobierno baje la gasolina porque el petróleo ha bajado de precio. Y lo que busca el gobierno
es tener mayor cantidad de recursos para usarlo antojadizamente en lo que quieran y salir a comprar gente de los partidos políticos. Saben que hay compañeros que tienen dificultades económicas y se las arreglan de entrar en contacto con ellos para tratar de sonsacarlo. Este plan que el compañero Natanael Concepción ha expuesto sintéticamente es exactamente cómo es que uno organiza la victoria. Porque la victoria no nos cae del cielo ni porque la deseemos. La victoria se produce porque la planificamos. Y aquí hemos planificado esa victoria. Bien, amigos, hay que fijar posición en este país. Hay que bajar los precios de los combustibles porque el petróleo ha estado rondando en 69, 70 dólares el barril. Y con un dólar en promedio menor del 60 por 1, existe la fórmula perfecta. Petróleo más barato y el dólar en el piso. Aquí hay que gobernar para la gente. Aquí hay demasiados problemas con los bolsillos de la gente, que no aguantan más los bolsillos del dominicano, con un costo de la vida por encima de la inflación meta del Banco Central. Y el Banco Central da su número, pero el pueblo tiene sus números en las calles con el tema de la inflación. Aquí uno de los pocos precios que se ha mantenido en el mercado dominicano es un pan de agua que hacen ahí algunas cadenas comerciales que lo venden a 6 pesos la unidad. Pero si usted busca media viga de pan, vamos a suponer un pan integral, una viga de esa intermedia hay que buscar 150 pesos. Y si usted quiere con el queso más barato hacer un sándwich, usted tiene que buscar 250 pesos. Y el tomate ha estado subiendo. Lo que bajó hace un par de días el ají morrón. Muy saludable, por cierto. Pero está todo caro. Y ahí vemos que tenemos tantos problemas que dueños de estaciones de combustibles están amenazando con retirar los verifones de las estaciones de gasolina por el encarecimiento de ese servicio. Es decir, que aquí hay problemas en todo. Aquí los hoyos están desbaratando los vehículos y eso significa que el pueblo tiene que comprar repuestos de vehículos por el deterioro de las calles. Aquí tenemos un gasto de capital de un 10% con un gasto corriente de 89, 90%. Aquí, en este país, para usted hacer un locrio de chuleta, para poner un ejemplo, cuando llegó la pandemia la chuleta estaba a 80 pesos. Si usted no busca ahora 60 pesos más para esa libra de chuleta, usted no se va a comer ese locrio. Pero también el arroz más caro, los sazones más caros, todo más caro en el país. Y el tema de la inflación es uno de los que tenemos que enfrentar. Pero también tenemos que enfrentar, porque no todo es malo, que hay que reclamarle a quienes suben todo en el país cuando el dólar se dispara, que bajen los precios de 64 a menos de 60 que está el dólar en este momento. Porque no todo es malo, ni tampoco todo hay que echárselo al gobierno. Porque aquí hay gente que no soportan bajar las utilidades, aunque se hunda el bolsillo del pueblo. Vamos a ver, señor director, si usted tiene algún otro video ahí que podamos compartir. Ahí está Gonzalo Castillo. Vamos a ver lo que dice Gonzalo Castillo, que está en las calles diciendo que será el presidente del 2028.
Miren ahí cómo está. Vamos a ver. Gonzalo, presidente, la única opción que nos queda en nuestro país. ¡Gracias a Dios! ¡Gonzalo, presidente! Hoy estamos ante un acto que sentará un precedente en la historia política de la República Dominicana, del compañero Charlie Mariotti, y que asumen de manera decidida la candidatura. Que pasa su apoyo a endosar mis aspiraciones. Vamos con todo. No hay dudas de que ese activismo tan intenso de Gonzalo Castillo obliga a la fuerza del pueblo a relanzar sus actividades, sus estrategias. Ahí vemos con la maquinaria que anda Gonzalo Castillo. Y en el fin de semana, el expresidente Danilo Medina está hablando de que mucha gente que se había marchado del PLD está retornando. Incluso gente que ha renunciado de la fuerza del pueblo se ha juramentado. Y el PLD tiene una ofensiva con tantas actividades que está celebrando. Y vemos que en el fin de semana el expresidente Leonel Fernández dijo que está nuevecito respondiendo de esa manera lo que sectores de la fuerza del pueblo definen como una campaña. Vamos a ver ahí qué es lo que dice el doctor Fernández. Con innovaciones en todos los planos, enfrentar las tareas inconclusas del pasado y avanzar con los desafíos del futuro. En un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo hay que terminar definitivamente con los apagones. Cada comunidad tiene que tener agua potable. Tenemos que tener una educación de calidad, que cada escuela tiene una biblioteca escolar, que cada escuela tenga una orquesta sinfónica juvenil, que en cada escuela se practiquen los deportes. Necesitamos tener el sistema de salud también moderno, siglo XXI, el médico digital, el tener la data de cada familia, saber que en esta familia hay hipertensión, en aquella hay diabetes, y por tanto aplicar de verdad una política de prevención de salud que tanto se habla y que no se aplica en la República Dominicana. Amigos, a la gente del PRM que está aspirando al poder, parece que tienen serios problemas de comunicación, porque este programa recibe una considerable cantidad de videos de actividades de aspirantes presidenciales, pero también a la gente del PRM que manden sus videos. Vamos a ver lo que dice Félix Reina, resaltando la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, recordando que en este programa hablan la gente del gobierno, de la oposición, los chiriperos, y es una voz pluralista del pueblo dominicano. Vamos a ver a Félix Reina, director de comunicaciones del gobierno. Culturales y de entretenimiento. Esta semana la República Dominicana continuó impulsando iniciativas orientadas a crear más oportunidades para la gente, fortalecer a las familias y proyectar al país dentro y fuera de nuestras fronteras. El presidente Luis Abinader inauguró la renovada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, una de las instalaciones deportivas más modernas del Caribe, preparada para recibir grandes eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.
Además, más de 4.000 personas de Villalinda, Palmarejo y Pantoja recibieron sus títulos de propiedad, fortaleciendo la seguridad jurídica de sus hogares y creando nuevas oportunidades para proteger el patrimonio de sus familias. En materia de salud, el Ministerio de Salud informó una reducción en la mortalidad materno e infantil, junto a una baja incidencia de enfermedades bajo vigilancia, reflejando resultados positivos en la protección de la población. Y en el plano internacional, la República Dominicana envió un equipo especializado de búsqueda y rescate a Venezuela para apoyar las labores de emergencia tras el terremoto que afectó a ese país, reafirmando su compromiso con la cooperación y la solidaridad internacional. Seguimos avanzando con resultados que impactan a la gente. Nos vemos en una próxima entrega. Gran amigo de décadas, compañero en la comunicación, Félix Reina, ofreciendo detalles de lo que encabezó el presidente Abinader en los últimos 7 días. Y qué bueno que ese resumen lo prepare, porque hay que proyectar lo que hace la oposición como lo que hace el gobierno. En este caso, actividades del presidente de la República y del gobierno. Me gustaría que viniera por aquí y se sentara en la silla de la mano derecha una persona que durante décadas compartió conmigo en el periódico El Sol de la época, y hoy es el director de prensa del presidente de la República, Alberto Caminero. Alberto y yo, que somos hermanos, recorrimos en aquellos cepillitos, o cepillos mejor dicho, que tenía el diario El Sol, casi todas las provincias del país. Alberto es muy trabajador y vivía la familia de Alberto muy cercano al periódico El Sol, muy vinculada al periódico El Sol. Y a mí me gustaría que mi hermano Alberto Caminero venga un día por aquí a sentarse conmigo para que hablemos de esa historia profesional en la comunicación. Dirigió el departamento de prensa de Telemicro, dirigió el área de relaciones públicas de Autoridad Portuaria Dominicana, en la Liga Municipal Dominicana. Pero aparte de eso, Alberto dirigió el área de prensa del fenecido líder PRDista José Francisco Peña Gómez. Me gustaría que Alberto venga un día aquí, hablando la verdad, para compartir un cafecito y pasarle revista a ese ejercicio profesional y su nueva experiencia como director de prensa del presidente de la República. Vamos a un cambio y retornamos hablando la verdad, siempre en vivo desde Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, que en este programa, en este día, hemos estado colocando, divulgando una serie de opiniones de dirigentes políticos, de funcionarios del gobierno, opositores. Vamos a escuchar la visión de Ismael Reyes Cruz, un destacado empresario, político y además un ciudadano entregado a su país. Vamos a ver lo que dice Ismael Reyes Cruz sobre el tema de la guerra
Estados Unidos e Irán y el tema solución de la misma. Adelante, señor director. 800.000 millones de dólares. Mientras que China, que es un país con 1.400 millones de habitantes, dedica 250.000 millones al desarrollo militar, pero no representa ni un 30% de lo que invierte Estados Unidos, cuya población apenas es de 350 millones de habitantes. El imperio, como le dice la gente norteamericano, ha diseminado alrededor del mundo las llamadas bases militares, que no son más que enclaves que ellos tienen para preservar los intereses de la nación norteamericana en diferentes partes del mundo. Por tanto, yo veo que el conflicto es serio, pero tendrá algún tipo de solución en las próximas semanas. Bien, amigos, el tema de la solución entre Estados Unidos e Irán entra en una nueva fase con una nueva negociación sobre el estrecho de Hormuz, donde hubo un ataque a un barco y luego Estados Unidos pues bombardeó a Irán. Ahora están en la fase de una nueva negociación sobre el estrecho de Hormuz. Y hay que decir que cada vez que se habla de acuerdo entre Estados Unidos e Irán y con un elemento adicional de la meta de un entendimiento entre el Líbano e Israel, pues se desploma el precio del petróleo. Y le conviene al mundo el desplome del precio del petróleo, porque todo el mundo sabe lo que cuesta cada dólar que le suban al precio del barril del petróleo. Mortal en el caso de la economía dominicana como de economías no productoras de petróleo. Por otra parte, señores, qué interesante un trabajo que publica Diario Libre sobre lo que acaba de desnudar el tema de los terremotos en Venezuela. Ya se acercan a los 1.500 muertos, pero en Venezuela hay una línea como que no quieren centros de acopio y tampoco facilitar la ayuda a las diferentes comunidades, porque parece que no quieren que el mundo se dé cuenta del retrato que ha destapado el tema de los terremotos, con edificios públicos sin mantenimiento, infraestructura con graves problemas y un país que ha visto prácticamente desaparecer su industria, un país que con una riqueza del petróleo no ha podido tener gobiernos efectivos a favor de la modernización, de la innovación y de la calidad de vida de la gente. Buscando los cadáveres de niños, de ancianos. Venezuela es un gran desastre. Pero no podemos dejar de analizar lo que dice hoy una prestigiosa ingeniera dominicana sobre los peligros que tenemos con la construcción de edificios de muchos niveles en lugares donde hay terrenos blandos, comenzando por el peligro en Los Prados, en Santiago de los Caballeros,
el sector de Arroyo Hondo y otros puntos de la República Dominicana. Coincides, ingeniera, con el buen hermano y amigo Osiris de León, que tiene años diciendo que hay que tener cuidado con las construcciones de edificios en las zonas donde hay terrenos blandos y terrenos con arcilla expansiva, totalmente diferentes a las zonas donde hay rocas, que garantiza una mayor protección a las obras. Aquí hemos visto noticias, por ejemplo, vi una en una ocasión que estaban planteando hacer edificios en Santo Domingo Este hasta de 50 pisos. Y aquí hay que tener cuidado con la probadera de edificios. Ahí, por ejemplo, en la calle Lorenzo Despradel, que comienza en la Gustavo Mejía Ricard hasta llegar a un colegio importante que hay en Los Prados. En esa calle no se pueden construir edificios de tantos pisos y hay que respetar que hay terrenos blandos en esa zona. En Los Prados hay que revisar las praderas, hay que revisar San Jerónimo, la urbanización Fernández, Julieta. Vamos a poner el orden en este país para que evitemos problemas similares a los de Venezuela. Yo dije en una ocasión que en una calle de Los Prados se estaba hundiendo una edificación hace meses y realmente es producto de esos terrenos blandos. Incluso hay que legislar en este país, hay que tener más controles con las decisiones de los departamentos de planeamiento urbano de las alcaldías, hay que ser más riguroso con el tema de los planos, hay que enfrentar las construcciones ilegales. Yo acabo de visitar el sector de Los Praditos, donde están tomando la decisión de resolver problemas de comunicación entre Vía de Los Prados y de la Castellana con ese sector. Y el desorden que hay en Los Praditos, eso no tiene nombre. Hay que visitarlo para que usted inmediatamente conozca lo que está pasando con la calle Doctor de Filló en Los Praditos, que es un gran desorden. Pero no solamente en Los Praditos, hay otros cinturones de miseria que han provocado unas construcciones ilegales, una insalubridad, la gente sin tener lugares para circular. Y entonces así no. Tenemos también que tomar medidas en las autovías, en las carreteras, en los caminos vecinales, en las montañas, porque si no vamos a perder el país. En otro orden, un tema capital. La Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus está solicitando al Poder Ejecutivo frenar la entrada en vigencia del Código Penal y corregir no solamente los vacíos, sino también, esto lo agrego yo, porque Finjus pide frenar la vigencia del Código Penal y corregir los vacíos. Y a partir de este momento yo quiero agregar que hay que eliminar todos los artículos que forman parte de lo que el pueblo ha definido como la ley Mordaza. Hay también una organización, y Primicia lo ha publicado completo, que se ha pronunciado
la Fundación Justicia y Transparencia, que ha hecho unas observaciones que prácticamente desnudan lo que es ese código penal. Y yo insisto en que aquí hay que dejar de estar aprobando leyes y leyes con grandes vacíos de calidad que atentan contra derechos ciudadanos y contra la propia Constitución de la República. Creo que lo que ha pasado con las recientes medidas económicas, con el tema, ahí está la Fundación Justicia y Transparencia, que también está haciendo grandes aportes al país sobre el tema del Código Penal y además aportes también sobre el rechazo a la ley Mordaza en este país, que no puede ni debe retroceder. Y yo quiero decirle a los amigos del Congreso Nacional que no persistan en olvidarse de la opinión del pueblo a la hora de aprobar leyes y modificaciones. Ahí está el sector empresarial enfrentando esa aprobación a la carrera de una modificación a la ley de residuos sólidos, pero aquí las empresas pagan la recolección de los residuos sólidos y metieron una ley ahí de residuos sólidos que aparenta ser una duplicidad de los aportes de las empresas al tema de la recolección de los residuos. Pero ya aquí no encuentran cómo gravar más las empresas y las empresas no soportan más cargas, porque aquí se lo tiran todo a las empresas formalizadas y dejan al libre albedrío a las informales. No salimos de un problema y aquí se ha divulgado en los últimos días que desaparecieron más de 15,000 microempresas por diferentes factores y es una pena que los emprendedores y microempresas estén desapareciendo en el país cuando deberían ser fortalecidas. En el caso de Finjus, plantea ampliar el vacatio legis y someter un proyecto de ley para frenar la entrada en vigencia del Código Penal y corregir los vacíos. Dice Finjus que podría generar trastornos en el sistema de justicia y propone revisar y consensuar las disposiciones cuestionadas. Yo estuve en un lugar y escuché la opinión de periodistas que estaban abordando en un espacio el tema de la ley Mordaza. Escuché de la voz de varios periodistas que si hay que salir a las calles contra la ley Mordaza con pañuelos negros, ellos están en disposición. Y además, llevar a todas las organizaciones del mundo los intentos de una ley Mordaza que genera un aumento en el repudio porque se deben estar removiendo los restos de mi compañero inolvidable de ejercicio, Marcelino Vega, que le quitaron la vida en el sector de Villas Agrícolas, de Gregorio García Castro, de Orlando Martínez y de todos los mártires de la prensa dominicana. ¿Qué estará pensando
en este momento Julio César Martínez, quien fundó el semanario Renovación, sobre los intentos de una ley mordaza patrocinada por sectores que parece que prefieren las bocinas antes que la comunicación profesional responsable. El país no debe retroceder en las libertades ciudadanas. Y le quiero sugerir a los políticos que los políticos en el poder, en cualquier ejercicio de gobierno, tienen en contra el tiempo. Muchos políticos llegan al poder y de buenas a primeras se le mete un aire dictatorial, queriendo golpear hasta quienes lo subieron al poder. El tiempo frena los excesos del poder. El tiempo es enemigo del autoritarismo y de la dictadura y de todo lo mal hecho. El tiempo saca a los políticos del poder. Y lo grande de todo es que con esos aires dictatoriales luego quieren salir del poder como si fueran angelitos que no hacen nada. Y el pueblo dominicano tiene un tribunal en los parques, en las cafeterías, en las tertulias, en las guaguas, en las rutas del ecoturismo y en todas partes. Que los políticos en el poder se confiesen con lo bueno y lo malo que hacen. Que los políticos mediten para no ser condenados en los tribunales del pueblo. Que los políticos no cambien de pensamiento, muy diferente a cuando aspiran al poder, a cuando están en el poder y cuando salen del ejercicio del poder. Yo quiero que esos abrazos que los políticos exhiben en campaña los motiven a rendir cuentas, del dinero que paga el contribuyente para entregarlo a los grandes partidos políticos que no les rinden cuentas a la nación. Y parece todo calculado con la limitación, con una ley a la Junta Central Electoral a revisar los informes financieros que depositan los partidos políticos, mientras la Cámara de Cuentas, por 2 o 3 pesos que maneja una organización no gubernamental, las audita, pero hacen falta las auditorías a los partidos políticos. Señores, hay que rendirle cuenta. El PRM, el PLD, la fuerza política creada por el doctor Fernández, la Fuerza del Pueblo, y todos los que reciban fondos públicos deben rendirle informes a la sociedad dominicana.
Finalmente, en los minutos que nos restan, las comidillas en el fin de semana, la sorpresiva libertad ordenada a favor de los imputados de un fraude calculado en unos 200 millones de pesos que le hicieron al banco BHD. La comidilla de la ley de residuos sólidos, porque si la gente paga basura, hay que crear otra ley para que pague paralelamente por desperdicios sólidos. Otra comidilla en el fin de semana, lo expresado por un relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, relator para la libertad de expresión, que dice, léalo en el periódico Diario Libre, directamente desde Panamá. Dice ese relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es difícil encontrar un presidente que no denigre al periodismo, y emite muchísimas consideraciones por qué ocurre ese fenómeno. Porque el periodismo profesionalmente investiga y desnuda todo lo que es de interés público y no se inventa nada, cumpliendo como aliado del pueblo en los sistemas democráticos, porque no hay democracia sin prensa libre e independiente y sin obstáculos para ejercer la comunicación. Un elemento positivo en el fin de semana, comidilla económica, la República Dominicana adquiere la categoría de accionista A del Banco Centroamericano de Integración Económica. Allí estuvo en la reunión de la Asamblea de Gobernadores Magín Díaz, quien representa en su condición de gobernador titular por la República Dominicana ante ese organismo. Mientras Valdés Albizu va a la Asamblea de Gobernadores de Bancos Centrales, Magín Díaz va a la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica. Es decir, yo no sé cómo les rinde tanto el tiempo a Magín con ese paquete fiscal reciente. Ahí lo vi hasta en un programa de farándula y respondiendo preguntas. Un programa ahí muy popular, respondiendo preguntas económicas sobre la coyuntura actual. Señores, el tema del oro. El oro está generando muchos ingresos al gobierno y lo que está aumentando es la extracción y el oro con su precio que están incidiendo en la economía dominicana. Pero naturalmente la minería tiene muchos enemigos en el país y está dividida entre quienes defienden la gran riqueza que genera la minería y quienes defienden el agua en el país. Mañana será otro día hablando la verdad. Que Dios bendiga a la República Dominicana y nos libre de esos terremotos dañinos que, como en Venezuela, han causado una tragedia de preocupación y solidaridad mundial. Mañana será otro día hablando la verdad.